Bienvenidos sean todos a Sonoc, el podcast. Estamos muy contentos de estar con todo el auditorio el día de hoy, el primer podcast del 2024 y con un súper invitado de lujo. Elimelec es una persona que está por demás decir toda su trayectoria laboral y académica porque es toda una eminencia, licenciado en Derecho, egresado de la UNILA, tiene maestría en Derecho Fiscal, en Gestión de Riesgos, tiene especialidades en Derecho Fiscal, especialidad en Prevención en Lavado de Dinero y además actualmente es socio director de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales y es el director del comité de PLD de la World Compliance Association. Por supuesto, nos referimos del maestro Carlos Alberto Pérez Macías, a quien tenemos en Azonoque el podcast el día de hoy, muy contentos y muy felices. Y hay una frase que no se me pase la costumbre, Adelante, una, claro. una frase que creo que distingue al invitado del día de hoy, es una frase de Steve Jobs que dice: la innovación distingue a un líder. Sin duda, Francisco, yo estoy igual de contento y esa frase le queda excelente a mi estimado Carlos Pérez. ¿Y sabes por qué? Porque yo tengo la fortuna de conocerlo por el comité de la World Compliance, el comité de PLD, como bien lo mencionaste. Y bueno, esto de líder está por demás demostrado, ¿verdad? Yo en el poco tiempo que tengo de conocer a Carlos, pues ha demostrado siempre un liderazgo, un orden, una perfección que bueno, pues qué te puedo decir, Francisco, a mí yo más que yo aprendo de todos los integrantes, ¿verdad? Y en especial del maestro Carlos Pérez Macías, que tenemos el día de hoy, como dices, de lujo, ¿no? Abogado de lujo y con una inclinación hacia la materia de prevención del lavado de dinero, unas especialidades que vamos a hablar más adelante de todo este mundo de las actividades vulnerables. Entonces, bueno, pues bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar en este episodio, en este primer episodio del 2024 aquí en Azonoque el Podcast. Seas muy bienvenido y muchas gracias por estar acá. Oh, muchas gracias, Elimelec, por la invitación a ti, a tu equipo. Y pues muy contento, ¿verdad? Ojalá el año nos pinte de maravilla a todos, ¿verdad? Que sea el primero y que traiga suerte, ¿verdad? Ojalá algo nos rascamos la cabecita para que venga algo de suerte para ti, para todos tu equipo y para nosotros también aquí. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, Carlos, va a ser, si Dios quiere, un muy buen año. Y bueno, pues primero que tengamos salud, trabajo y pues echarle muchas ganas. Ya lo demás depende del esfuerzo de cada uno y echarle todos los kilos. Entonces, bueno, pues antes que nada, siempre comenzamos con una pregunta, Francisco, no me dejará mentir, en el decir, Carlos, ¿quién es esta persona detrás del gran consultor, detrás del abogado Carlos Pérez? Cuéntanos un poco de ti, Carlos. Pues, ¿quién es? Mira, yo me puedo, creo definir una persona de mucho trabajo, de mucho orden. Esa creo que es la mejor forma de definirlo, ¿no? Muy dedicado, siempre he sido una persona muy dedicada a los temas que me apasionan, ¿no? Y la materia legal, ¿no? La materia de prevención y la materia de riesgos, creo que yo conocí, creo como muchos, la parte de prevención de lavado de dinero por devenir de la parte fiscal. Y creo que solo fue el intermedio para dar el salto a lo que creo que realmente me gusta, que es el área de riesgos. Muchos dicen, o mucha gente, tú que me conoces, ¿no? Y dicen, o quien me conoce que me encuentra trabajando sábado, domingo, estudiando, es que esa es mi pasión, de verdad, no es broma. Mi pasión desde muy niño siempre han sido los libros, siempre ha sido estudiar, me gusta comerlos, devorarlos, leer de todo. Es algo que mi madre me inculcó desde muy niño, ¿no? La lectura, y encontré para mí mi profesión es mi pasión, ¿no? Muchos dicen que no debes dejar que te defina tu profesión, pero perdón, en mi caso, así como el que le gusta irse a jugar el domingo un partido de fútbol o irse a hacer una carne asada, a mí me gusta leer, ¿no? A mí me gusta empaparme, lo hago por un gusto más que por otra cosa. Provengo de una familia de clase media, ¿no? En la cual pues siempre
nunca hubo de mucho, pero tampoco faltó, ¿no? Siempre mis padres me enseñaron la dicha del trabajo, ¿no? El esfuerzo. Nada se da gratis, ¿no? Hay quien tiene suerte, ¿no? Hay quien viene bien, ¿no? Hay quienes tenemos que trabajarle y machetearle y cumplir nuestros sueños, ¿no? Creo que con los años cada vez, yo puedo decir que cada vez he ido cumpliendo más y más mis sueños. Y cuando llegas a cierta edad también te das cuenta que hay otros sueños que son más importantes que los que tú esperabas, ¿no? La familia, como lo dijiste hace rato, la salud, el bienestar. Creo que es lo prioritario, se va convirtiendo en lo prioritario y pues siempre tiene que darse uno un gusto, pero ese soy yo, ¿no? Una persona, como lo dije, dedicada y ordenada. Creo que son las dos características o las dos cualidades que pueden definirme. Definitivo, Carlos. Y la verdad es que, pues la verdad sea dicha, se nota, ¿verdad? No, es imposible ocultarlo, ¿no? Entonces se nota esa capacidad, se nota ese liderazgo. Entonces, pues, afortunados de conocerte, afortunados de tenerte acá en Nasonoc, el podcast. Y bueno, ya entrándonos en la materia, profesionalmente te inclinaste por el derecho, ya pasando a las especialidades, están todas estas certificaciones, si es en la ALDE, si es acá por parte de la certificación de la UIR, todas estas diferentes especialidades que ya vas sumando, ¿no? Sumando. ¿Cómo ha sido este trayecto? ¿Desde siempre te nació de estudiar derecho? Ya una vez que terminaste la carrera dijiste, bueno, pues como lo mencionaste, me gusta el área de riesgos, me voy a ir por esta materia, nace toda esta parte de la especialidad del PLD. Cuéntanos un poco de esta trayectoria ya profesional. Sí, pues mira, yo desde siempre dije que iba a ser abogado, ¿no? Yo recuerdo mucho que mi abuelo decía que siempre quería un abogado en casa, ¿no? De esos viejos dichos de que siempre tiene que haber un contador, un abogado y un mecánico en la familia, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué no? Yo siempre quise ser abogado, siempre dije que me iba a dedicar al fiscal, mi mamá siempre trabajó en áreas contables y de ahí pues me enlace la parte fiscal sin saber qué era absolutamente, ¿no? Yo decía desde muy niño que iba a ser abogado fiscalista. Y la vida, cuando entro a la Universidad Latina, me encuentra con un personaje muy conocido por ti, por muchos, el maestro, el doctor David Merino, que es mi maestro en primer semestre de la carrera, y a los pocos días de haber entrado yo siempre digo que algo vio en mí o la química, el destino, ¿no? Me llevó a trabajar con él varios años, ¿no? Trabajé en Orozco Felgueres, trabajé con el licenciado Morales Lechuga, ¿no? El ex procurador, conjuntamente con David. El tiempo nos separa, termino mi licenciatura en Derecho y siempre trabajé fiscales, ¿no? La verdad es que siempre trabajé fiscales. Tuve la oportunidad en una firma que se llama Pérez Macedo de que estaba yo como por séptimo semestre de la carrera y corrieron al director jurídico y yo ya traía pues desde el principio, ¿no? Ya traía 2, 3 años de experiencia en el ámbito y me dieron la oportunidad de quedarme con el margen de la dirección. Entonces, la verdad es que me hago coordinador legal muy pronto, ¿no? En mi carrera. Y pues tuve varios abogados a mi cargo durante muchos años en esa firma hasta que decido independizarme. Cuando termino en el Inter, en Pérez Macedo, pues empieza este boom de temas de lavado de dinero y a la par tomé la especialidad en el INACIPE de prevención y repercusión, a la par que estudiaba la especialidad en la UNAM de Derecho Fiscal y a la par que estudiaba la maestría en Derecho Fiscal. Las tres las tenía un año, me las aventé conjuntas y fue una loquera por la parte fiscal que me llevaba, pero prevención de lavado de dinero me hizo ver que ahí venían cambios importantes, ¿no? Estoy hablando del año 2013, 14, porque somos segunda generación del INACIPE, entonces más o menos por esas épocas, y me hizo darme cuenta que venían cambios importantes en la materia. Empieza el tema de todo lo que se maneja el día de hoy en México del enfoque basado en riesgo y no me acaba de convencer, la realidad es que no me acaba de convencer las explicaciones de qué se debería un enfoque basado en riesgo. Y llega a mí, como arte de magia, pues poder tomar la maestría, el máster en gestión de riesgo y me enamoro de lo que es la gestión de riesgo, ¿no? Me enamoro del mundo de cosas, de cómo deben de provenir, la vinculación que tiene con los ámbitos fiscales y corporativos y toda esta parte. Yo quería ser corredor público, acabé estudiando la maestría en gestión de riesgos y termino y no me convence y tomo la maestría en gestión de riesgos con blanqueo de capitales, ¿no? Y fraude, la vuelvo a tomar porque creo que me faltaba todavía más y terminé y me vuelvo a inscribir ahora a la maestría en compliance porque creo que todavía sigo sin acabar de tener ese bagaje completo de lo que es el sistema de gestión, obvio, no solo a través de estudios, ¿no? Sino de mucha capacitación y demás, y por eso ese es mi bagaje, ¿no? Mi experiencia me ha llevado a que las empresas tienen que tener un margen de prevención, ¿no?
Creo que ya las empresas hasta por ahí del año 2014-15 con actividades agresivas ya no daba más, o sea, ya no iba a poder dar más, el SAT cada vez iba a cerrar más filas y por eso me empiezo a empapar de los temas de prevención y claro, pues me doy cuenta que en México no hay una cultura preventiva. La primera materia para mí es protección de datos, que surge como con esos elementos, y después prevención de lavado de dinero, que bueno, pues como sabemos se ha estancado un poquito por ahí, pero creo que el sistema de prevención ayuda mucho a ahorros económicos dentro de la empresa y por eso es que me gusta, ¿no? La vida te lleva a veces por otros lados y creo que en mi caso fue así, ¿no? De lo fiscal, que no lo he dejado, ¿no? Que sigo trabajando temas fiscales, pero me ha llevado más a que me guste más la cultura de la parte de los riesgos, ¿sí? Muy interesante todo esto que nos está platicando el maestro. El enfoque, porque si bien es cierto y como bien comenta, hace falta mucha cultura de prevención, ¿no? En todos los aspectos, no nada más como se conoce, prevención al lavado de dinero, no, también prevención en protección de datos, prevención contractual, prevención societaria, prevención en todos los aspectos. Esto yo lo veo mucho como ir al doctor, ¿verdad? ¿Para qué te vas a esperar? Ya que tienes el problema muy grave, mejor hay que ir a hacernos chequeos rutinarios, chequeos anuales, semestrales, ya cada quien lo decide, pero para tener una película completa y para saber qué áreas implementar ciertos controles, qué otras áreas que a lo mejor estaban desatendidas, ¿verdad? Poder también ponerle por ahí un cierto enfoque. Y ahora, hoy en día, pues todo el tema de la protección de datos creo que ha tomado una gran relevancia con todo el tema de las nuevas tecnologías, de todos estos riesgos emergentes que en la Evaluación Nacional de Riesgos del 2018, si mal no recuerdo, por ahí lo comentaban que eran riesgos emergentes y en esta otra, bueno, en la nueva, pues ya lo ponen como un riesgo ya total. Sin duda, ahí, Francisco. Y en esto, bueno, es que yo creo que ahora ya se habla mucho de compliance, ¿no? En las empresas, el famoso compliance, ¿no? Ya es la materia laboral, ya es materia fiscal, ya se habla de un departamento totalmente de compliance para prevenir riesgos, ¿no? Ya no solo acotado a la prevención del lavado de dinero, que ahí es donde quiero ahora adentrarme aquí con el maestro Carlos, ¿verdad? Porque ya cuando se publica, ¿no? Que no me deje mentir, Carlos, 2012, ¿verdad? La ley LFPORPI, pues tú cómo vistes esta entrada, porque supimos que hubo un programa de autorregulación, porque había desconocimiento, las empresas ni siquiera cumplían, no sabían ni que existía la ley, no, popularmente, Francisco, no sabían cómo se comía esto, ¿no? Entonces llega la ley, hay un desconocimiento total, tan así que hubo un programa de autorregulación, creo que fue por 2019, que no nos deje mentir, maestro Carlos, y ahí pues hay todo un boom, ¿no? Hay todo un boom, muchas empresas toman conciencia, empiezan a autorregularse, ya a cumplir perfectamente con la ley, empiezan aquellas visitas de verificación que no se venían ejecutando. Entonces, ¿cómo has visto este panorama, Carlos, de esta evolución, ya centrándonos en esta, como dice Francisco, el compliance, pero ahora ya en la propia ley LFPORPI, en esta publicación allá en aquellos ayeres del 2012, 2013? Mira, eh, digo rápido, nada más haciendo un preámbulo para entrar a lo que me preguntas. Yo creo que en México la cultura del compliance es una cultura que no tiene todavía pies y cabezas. Esa es mi perspectiva. Para mí, hablar de compliance o lo que he visto que se habla de compliance es hablar por hablar. ¿Me explico? O sea, es muy buena forma de vender, ¿no? Que somos expertos en compliance, cuando a lo mejor a veces no entendemos la estructuración del compliance. Entonces, esa es mi perspectiva, ¿no? Eh, en primera instancia. En segunda, yendo directo a lo que me comentas, sí, sale un plan sale primero, si recuerdan, unas cartas de invitación por ahí habrá sido de agosto de 2018, ¿no? Que un día seguramente todos estábamos comiendo y te empezaron a sonar los teléfonos a lo loco de todos porque llegaron cartas y me acuerdo que eran por lo menos 4 sectores primordiales, ¿no? A contadores, fueron los primeros, agarraron quienes te daban servicios contables, llegó a temas de inmobiliarios, si no me equivoco, a comercialización de tarjetas de crédito,
y me falta por ahí alguno, a lo mejor será préstamo, ¿no? Llegaron, ¿no? Y un montón de cartas donde te decía el SAT, pues, te invitamos a que te regularices porque ya detectamos, ¿no? Y me acuerdo que los foros en los colegios de contadores eran una loquera, ¿no? Impresionante. Cosa curiosa que en aquellos entonces no llegó a los colegios de abogados, es decir, no llegó a ninguno de esas personas. ¿Me explico? Ahí no hubo nada, cosa curiosa, pero debemos de recordar que para esas fechas estábamos previos a que nos hicieran la ronda de evaluación. ¿Se acuerdan? Estábamos a la ronda de evaluación de lo que vino la evaluación mutua de 2000. Veníamos de la ronda de evaluación de 2018 y venía la verificación del proceso que había hecho Gafi. Y entonces en la Ley de Ingresos de la Federación se emite para 2019, ¿no? El PAR, ¿no? El procedimiento, el procedimiento de autorregularización, en el cual decían, pues si todos se regularizan durante 2019 y me confiesas tus pecados, pues te los vamos a perdonar, ¿de acuerdo? Y creo que erróneamente muchos se dieron de alta, ¿no? Porque muchos regularizaron 13, 14, 15, 16, 17. Y decíamos, espérenle, pero pues si 13, 14 ya se fueron, ya no, la autoridad ya no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces, ahí habla de un primer margen o análisis de tus factores de riesgo, ¿no? O sea, tenías que haber analizado tus propios procesos. Se regularizaron 2019, presentaban información y muchos dijeron ya, ¿no? Y este año, pues, sobre todo en el segundo semestre, empezamos a vivir visitas de verificación a diestra y siniestra de 2019 de personas que estaban integradas al PAR. ¿Por qué? Porque obvio, pues se les está por pasar el año 2019 y dijeron, vamos a revisar. Si no estás bien en PAR, pues te vamos a hacer el margen de detonar las multas que traías o que traes hacia atrás por todo el problema de regularización. Y muchos decían, pero es que sí hice. Sí, pero lo hiciste debidamente bajo los márgenes o criterios que la autoridad tiene, porque en eso era muy claro el PAR. Un solo elemento que te faltara de aviso, de un expediente, identificación, constancia de beneficiario controlador, te dejaba fuera del PAR. Es decir, si tienes el beneficio, ya te lo ganaste. Ahora nada más comprueba que sí lo realizaste debidamente, ¿no? Por ahí hubo una asociación, no voy a decir quién, pero es la de automotores, ¿no? Que a sus agremiados les recomendó, lo sé porque estuve presente en las reuniones, por eso lo puedo decir, vi los comunicados, en el cual se decía que tenían que regularizar algunos para curarse en salud. El día de hoy, el problema es que están revisando, por ejemplo, temas de vehiculares de empresas que estaban bien y encontrando y sacándolos del PAR por ese mismo sistema en el cual fue, cúrate en salud, es como una auditoría dirigida y trae un error debidamente, porque si te faltó algún documento, pues es lo que decíamos, ¿cuál era la necesidad? ¿Me explicó? No había ningún margen de necesidad. Para mí el PAR solamente fue a llegar para efectos estadísticos, en primera instancia, de muchos sujetos inmersos, dos, de muchos sujetos que buscaron regularizarse con otro elemento. Nadie tiene facultades para dar una condonación para efectos del programa, es decir, ninguna autoridad del PAR facultaba ni al SAT ni a la UIF para la condonación de las multas, me explicó, la condonación de las sanciones. Había muchos elementos de inconstitucionalidad y de ilegalidad. Para mí no era necesario que el sujeto lo hiciera, para mí tenía que entrar una regularización normal, ¿de acuerdo? Me regularizo sin entrar a un PAR, sin comprometerme porque también cuando entras a PAR te reviso 19 más los años que tenías que regularizarte de PAR. En una revisión normal, pues tú ibas y a lo que me quieras revisar, como lo hemos vivido. Hay a quien le han revisado un mes, hay a quien le han revisado los 5 años completos, pero ya era un juego de azar, ¿de acuerdo? De ver qué se tenía que hacer. Un margen de medición de riesgo. Para mí, creo que solamente, reitero, fue para poder sumar a personas dentro del programa, así como las cartas, invitación de esos mismos tiempos, porque fue exactamente lo mismo. Y creo que a la fecha no ha dado los resultados, ¿no? Cuando vemos los informes de la UIF, vemos que pues, las sanciones, los procedimientos administrativos son mínimos, ¿no? La vinculación a delitos es mínima, ¿no? Sabemos que aparte hace poco, ¿no? Seguimos sin un titular de vulnerables, un titular fijo, ¿no? Señalado. Creo que el PAR para mí no tuvo. Pudiera haberse logrado mucho a nivel de regularización, pero creo que su función era solamente estadística y no lo supieron llevar a cabo. Y dos, el punto de que los sujetos obligados en la gran mayoría están, digamos, asesorados o muy mal asesorados, pero creo que más ni siquiera tienen asesoría. Esa es la realidad, ¿no? Que ni siquiera hay un margen de asesoría, que lo regularizan como Dios les dio a entender o como ellos percibieron que se tenía que hacer, y bajo un esquema principal que tiene como problema la ley de lavado, que es que lo vemos contablemente, ¿no? Pensamos que es igual que el sistema contable, que lo que importa es la presentación de un aviso, cuando hay toda una estructuración para llegar a la presentación del aviso, ¿no?
Entonces, el problema es que nosotros pensamos, ya presenté el aviso y ya, no, te falta todo el cúmulo de obligaciones adicionales, que creo que nadie los sujetos obligados no han querido acabarlo de entender, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, considero, y aquí lo que entiendo que comenta el maestro Carlos es que este par era más una invitación a que esos años, o para hacer caer en el error y para que esos años que ya había fenecido las facultades de la autoridad para revisarlo, volver a traerlas a la luz, ¿verdad? Para poder hacer todos estos procedimientos sancionadores. Es que una cosa es que te pusieras al corriente, pero no te eximía de multas. O sea, se daba por hecho que tú te estabas bien. Es lo que entendí, ¿no, Carlos? Tú te da por hecho que tú estás bien, pero no te Sí, exime de multas, ¿no? te decía, a ver, tienes que estar bien en 2019, todo bien cumplidito, ¿no? Exacto. Y dime tus pecados. Me faltaron 5 avisos, me faltaron 4 identificaciones, me faltaron 3 expedientes, ¿me explico? Y dices, ya dímelos. Y yo te voy a dar, ¿de acuerdo? O sea, perfecto. Tienes que tenerlo, manifestármelo a más tardar a febrero de 2019, ¿no? Tenía que ser a febrero de, no, te inscribías a más tardar en agosto del 19 y tenías que estar regularizado a más tardar a febrero del 20, pero no había forma de cómo. Decía, bueno, se dejan libre las facultades para que verifique que sí te regularizaste antes de febrero del 20, del 4 de febrero del 20, si no me equivoco. Bien, ¿qué generaba? Que como tú le decías, me faltan avisos 2023, recuerden que en reglas de carácter general dice que el acuse del aviso deberá obrar por 5 años a partir de su presentación en el expediente único. Entonces, si yo presento en 2020, en enero, avisos de 2013, ven, le regeneré, ya se había ido. Entonces le doy 5 años más para que me revisara. Oye, pero ¿por qué todo el expediente? Porque el expediente está dotado de elementos, de los principios de auditabilidad. Entonces no puedes auditar mucho si no tienes los papeles. Si los papeles ya no, sí, pero como audito es un principio de auditabilidad, de que esté toda la información. Entonces, ¿cuánto tienes? 5 años a partir de que presentaste el aviso. Entonces, todos los que se regularizaron a más tardar a febrero de 2020 le dieron a la oportunidad de que 2013, por ejemplo, 14, se regularice o se revise hasta febrero de 2025. Le diste 12 años a la autoridad para que hubiera un margen de revisión del expediente de avisos, constancias de beneficiario controlador, todo lo que son obligaciones, ¿no? Que tú mismo le dijiste cuáles y cuántas. Ya queda muy claro. Se reactivó, como quien dice, le diste una prórroga a la autoridad, Francisco, y ahora nos metimos, las empresas que realizan actividades vulnerables se metieron en un problema grave porque pensaron que ya había fenecido esa oportunidad de la autoridad y realmente le dieron una prórroga para estas revisiones. Entonces, qué interesante lo que mencionas, Carlos. Entonces, bueno, pues ya viendo este panorama, ¿verdad, Francisco? Y antes de pasar a otro tema, como bien mencioné, yo comparto todo esto que se está platicando aquí, ¿verdad? De que compliance estamos en pañales realmente, ¿eh? Se habla mucho de compliance, pero se ve muy bonita la palabra, se ve, pero pues no hay así que tú digas una metodología, o sea, cada quien va por caminos diferentes, ¿verdad? Es que yo hago compliance de esto, yo hago compliance del otro, pero no hay una uniformidad, no hay una metodología, no hay qué se debe seguir o un manual, o sea, cada quien agarra pues normas de atestiguamiento o yo agarro estos manuales, cada quien hace lo que quiere. Entonces, yo creo que bueno, falta mucho camino, concuerdo con Carlos. Pero bueno, pasando a otro tema y ahora mismo que ya está la Evaluación Nacional de Riesgos, Carlos, la nueva, la que se publicó ya 2023, versus la 2020, si no estoy mal, ¿qué aspectos? Porque por ahí estuvimos comentando en otros foros que comentabas de esta metodología, no, de cálculo, ¿no? Esta Matriz matriz de de cálculo. cálculo, perdón, esta matriz de cálculo, y se venía manejando la matriz de riesgos, ahora hablan de una matriz de aspecto versus 2020, 2023, no sé si quieres agregar algo, Francisco, antes de que... Todo bien, adelante, perdón, adelante, Carlos, porque sí me Mira, causó mucho impacto eso también, mucha curiosidad, ¿no? lo que pasa es que creo que estamos, digo, ahorita lo explico ese punto específico, pero creo que en general nuestro conocimiento
mayoritario, porque creo que puede haber otros, mayoritario en el ámbito de la gestión de riesgos, ¿no? Se reduce o se sintetiza que casi todas las personas que el día de hoy hablamos, sobre todo que somos los que estamos vinculados en temas de prevención de lavado de dinero, nuestra madre y así que nuestra Biblia es la matriz de riesgo, ¿no? Hablamos de, matriz de riesgo. Y está bien, ¿no? Está bien, es una herramienta, es un método de apoyo, hay que dejarlo claro. Hay métodos que que pueden sí dar elementos cuantitativos, cualitativos. La matriz de riesgo es una de las herramientas más simples de utilizar dentro del sistema de administración de riesgo y estamos empapados de ella, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención que para nuestras autoridades y para nosotros oficiales de cumplimiento, ¿verdad? Muchos solamente lo que existe son matrices y matrices y matrices. Y entonces nosotros tenemos que tener claro que el origen simplemente de la palabra matriz es una serie de combinaciones alfanuméricas, ¿verdad? Principalmente que nos van a dar un resultado, ya sea dependiendo los elementos que nosotros queramos, ya como ustedes las quieran ver, cuadradas, rectangulares, Entonces, el día de hoy, nuestras autoridades están casadas desde la evaluación de 2016 con una matriz de riesgo, bueno, más bien con un mapa de calor, que es la representación tan simple de la matriz, y en 2020 de la misma manera. Ellos nos han colocado, desde mi perspectiva, en la evaluación nacional de riesgo. No basta solamente con darme los resultados de cómo observas tú la propia función, es decir, ponérmelo en colores, alto, bajo, medio, alto, bajo o medio, ¿no? Pues como normalmente nos lo otorgan, ¿no? A veces medio, bajo, X, Y, Z. El problema es que cuando en esa página 37, si no me equivoco, si no busquen, está entre la 1 y la 254, es como la 32, 30, entre la 37 por ahí está, habla y dice, ojo, para las actividades vulnerables, el SAT viene a implementar ahora una matriz de cálculo. Habrá que entender para qué es una matriz de cálculo, ¿no? Los que conocen de ecuaciones lineales y toda esta parte, pues sabrán específicamente para qué haces la matriz de cálculo. Pero una matriz de cálculo, cuando tú la implementas, dice que uno de los elementos que se tienen que revelar son los factores, es decir, los números, ¿me explico? Los números que tú le diste o las ponderaciones que tú le diste a cada uno. Ejemplo, la matriz de cálculo son 3 renglones, ¿eh? Dice, a ver, el SAT para poder determinar quiénes son o qué actividades son de alto riesgo, tenía 2 principales indicadores. Uno, el nivel de ingresos, perdón, el nivel de cumplimiento que tenía. Y 2, el nivel de ingresos. Y entonces me debe de venir una pregunta normal para los sujetos, para los oficiales de cumplimiento. Espérame, primero, lo que lo platicábamos en el comité un poquito, ¿no? Pero el SAT no puede ver el nivel de cumplimiento de ley de lavado de dinero porque su plataforma es el medio, pero quien ve cómo cumples, o eso es lo que dice la norma, es la WIF. El SAT por cómo tiene ese indicador o esa ponderación. 2, el nivel de ingreso, ¿esto es fiscalizador? O sea, tendríamos que hacer esa pregunta, ¿es fiscalizador? Y ahí quizá sí es viable a lo mejor dar una respuesta. El propio objeto de la norma deja muy claro que su objeto no solamente, yo siempre he dicho, hay que leerlo muy bien, no dice el delito de recursos de procedencia ilícita, dice los delitos los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ojo, no dice él, dice los. Entonces ahí entra todo el catálogo de delitos previos que la autoridad ha señalado. Perfecto. Pero entonces sí importa. Entonces yo soy más atractivo para la autoridad a mayor ingreso tenga. Lo cual tendría que haber una conciencia. O sea, ¿de verdad eso genera un indicador en el delito de lavado de dinero? A lo mejor tendría que ser otro. Y luego me suma y me dice, como de manera novedosa, como lo dije, de manera novedosa, dice, pero vamos a sumar 5 indicadores adicionales dentro de la matriz de cálculo. Y me habla del riesgo país, de servicio, ¿no? De cadena de suministro. Y digo, pues sí son todos los que has manejado toda la vida. ¿Cuál es el elemento novedoso en la determinación de esa matriz? Independientemente de eso, la importancia radicaría en que la matriz de cálculo requiere que se revelen las ponderaciones, porque yo dijo que ponderó. Ok, estos 5 más los otros 2, para ti, SAT, entonces, ¿qué es lo más relevante para revisar a un sujeto? ¿El nivel de ingresos? ¿Cuánto facturó? ¿Cómo obtienes el nivel de cumplimiento si tú no tienes acceso a ello? Porque esa matriz, la matriz de cálculo, está hecha para poderse vincular con otras matrices, lo que llamamos multiplicación de matrices y hacer un margen de unión. Ejemplo, yo podría estar multiplicando los datos originados en una matriz de cálculo versus
una matriz de relevancia. La matriz de relevancia es un tema básico en sistemas de cumplimiento normativo. Tiene igual probabilidades por factores de impacto, pero ¿qué vas a posicionar de tu lado derecho? Uno, ¿es un mandato directo de marcos normativos? Dos, ¿se disminuye con el margen del cumplimiento normativo? ¿De acuerdo? Tres, ¿tienes un área específica de cumplimiento? Por ejemplo, ¿no? Ah, y del factor de impacto, un punto relevante es que me solicita el análisis de materialidad. Oye, ¿cómo? Claro, dice, tu impacto tendrás que verificar la materialidad del acto. Entonces, la suma de los factores correlacionado a que hay una obligación de ley de lavado, de sistema financiero, de llevarse a cabo con el análisis de materialidad para observar el impacto. Dices, ah, pero el análisis de materialidad, ¿qué es? ¿Se acuerdan que en la parte fiscal hablan todos de que, ah, la materialidad, bueno, es eso. Ah, el análisis de materialidad, ¿verdad? Y que se tendrá que vincular con ISO 26000. Dice, deberá justificarse a través de 12 principios específicos. Tendrá que ser heterogénea para todos los sujetos, ver cuál es el beneficio que se obtiene para las partes. No debe de ser tomadas las decisiones, por ejemplo, por los consultores o los expertos, tiene que ser siempre a niveles directivos. O sea, todo eso es lo que me genera la materialidad y la razonabilidad del negocio de por qué yo acepto llevar a cabo operaciones con estos sujetos. Ah, ¿y qué recae eso? En EBR. A final de cuentas termina justificando el enfoque basado en riesgo. Digo, me salté, van muchos pasos intermedios. Por eso la importancia de entender que matriz por matriz es muy bonito decirlo, pero el punto fino, oye, ¿por qué? Porque cuando yo multiplico estas dos matrices, ojo, ahí están los elementos de la comisión delictiva. Oye, ¿por qué? Si yo dije que es un margen de cumplimiento, entonces tengo que ver cuáles son los elementos objetivos y subjetivos del delito. ¿Con qué sí estoy cumpliendo y con qué no? ¿O con qué me estoy verificando? Ejemplo. Grado de cumplimiento, no sé si han visto los informes que me emiten bimestralmente, no digo trimestralmente, alertas de 24 horas. Lo he platicado varias veces. Uno, dices, hoy, un punto es, decidiste no mandar un informe de 24 horas. Hay un error en la presentación del aviso. ¿Por qué materialmente decidiste no hacerlo? Y ahí viene una correlación muy importante. ¿Y si esa alerta conllevaba a la vinculación del delito? Es decir, la alerta de 24 horas te quita el momento y grado de conocimiento, más bien le da fecha cierta, es decir, oye, yo mando alerta de 24 horas, con eso yo hago partícipe a la autoridad de que hay una posible comisión del delito y yo no estoy ocultando el acto, es decir, yo mismo no configuro la comisión de un delito. La matriz no es nada más colorear por colorear, tenemos que entender cada uno de los elementos cómo se vinculan. Porque un punto importante que yo observo en PLD, perdón, ya me extendí, nada más cierro con esto, es el tema de riesgo. ¿Qué es el riesgo? Y todos me dicen, ah, bueno, es que mandemos el reporte, pero el riesgo tanto en reglas, como en reglas de carácter general para el sistema financiero, como para ley de lavado, es la vinculación con la comisión del delito. No es si mandaste un aviso, no es si tienes una IFE, es que tú, sujeto, no te vincules con la comisión del delito. Entonces, ¿por qué la matriz no contempla los elementos de la comisión conductual del delito? Ahí es donde viene Creo que tocas varios puntos muy importantes, Carlos. El primero, y a como entiendo, la autoridad o lo que es el Servicio de Administración Tributaria está tratando de aplicar los mismos principios contables, es decir, no tiene un buen entendimiento de lo que es la ley antilavado, por un lado, y por otro lado, el tema de la matriz de riesgos, que si bien al día de hoy no es una obligación per se para los sujetos obligados. ¿Por qué? Porque la misma evaluación nos dice, ¿sabes qué? Para poder tener nosotros sujetos obligados a actividades vulnerables, esa obligación de desarrollar esta matriz, tenemos que tener grados de riesgos distintos, ¿no? Entonces, a mí me surge pues todas estas dudas de, es necesario, bueno, porque también dice, aunque muchos de los sujetos obligados, pese a que no es una obligación, desarrollan su matriz de riesgo, ¿verdad? Entonces, y tenemos también la misma guía que desarrolló el GAFI para todos los países, pero entonces yo aquí entiendo y quiero saber que urge una reforma para poder encuadrar todo esto. Pues mira, es que depende cómo lo veamos. Normalmente los pelederos, como dice mi apreciado David Merino, partimos de que mi PLD o el PLD es de reglas de carácter general financiero, ¿no? Hacia adelante. Pero hay un error.
porque nosotros, hablando de personas morales, ¿no? Las SOFOMES, por ejemplo, que es mucho el sector que ustedes ven, las SOFIPOS, todo esto, ellos tienen una obligación previa, en materia de PLD, que es la responsabilidad penal de la persona jurídica. Oye, pero no es obligatorio. Es que el cumplimiento no es obligatorio. ¿Me explicó? El cumplimiento está de antemano antepuesto a que tú vas a hacer todo aquello que se te ha requerido para cumplir con ello. Y cuando dicen, pero no hay sanción, es que no acabas de entender. El cumplimiento normativo parte de ahí. Cuando tú observas y tú dices, bueno, a ver, me obliga a que tenga un órgano de control permanente, ¿no? Y que acredite que tuve el debido control de la organización, ¿y eso con qué se come? Esa misma pregunta ya la hicieron las fiscalías. Las fiscalías tienen propiamente sus propios protocolos, ¿de acuerdo? De qué van a revisar en el margen del control interno. Y hay un elemento que te requiere es tus políticas de prevención de lavado de dinero. Oye, entonces, ¿qué hago? Que tú ya tienes unas políticas que revisan los elementos de carácter penal y que después cumples otros marcos normativos, pero lo penal siempre es lo más, porque ¿cuál es el mayor miedo que tiene un sujeto? Lo penal, ¿no? Entonces las partes penales son lo más grande. Si dentro ya te está requiriendo, entonces me preocupa. Y ve otro punto que requieren los protocolos de las fiscalías. Un manual de análisis de relaciones horizontales con tus proveedores, accionistas, trabajadores. ¿Cómo? ¿Han visto, por ejemplo, que en ISO 37301, en 31000, habla de partes interesadas? El punto más importante es partes interesadas cuando empezamos los puntos de cumplimiento. Por eso es en el primer esqueleto. Dice, la parte interesada es que tú deberás justificar el actuar con una persona, cómo la afectas y ella cómo te puede afectar a ti. Matriz de relevancia. ¿Ya vieron? Ahí está. Oye, pero no es obligatorio. No, jamás será obligatorio. El compliance no es obligatorio. El problema es el cambio de mentalidad. Es que yo te estoy diciendo que ya hagas una serie de procesos para cuando te vincules tú tengas cómo cuidarte. Porque si tú vas a llegar, ejemplo, SOFOM, y decir, aquí está mi manual de PLD para efectos de responsabilidad penal de la persona jurídica, me da mucho gusto, pero y pásame el de arriba. Pásame tu... Pero es que a mí la comisión, está muy bien, qué padre que la comisión te haya pedido elementos mínimos. Tú tenías que tener los máximos porque tienes un proceso arriba si no quieres vincularte. Entonces, el entendimiento, no solo de la matriz, porque reitero, nosotros en México sabemos y en su mayoría vemos matrices, pero hay muchas otras herramientas de riesgo. De hecho, sabemos, ¿verdad? Y muchas veces también he dicho que está por quitarse la matriz de riesgo dentro de ISO porque dicen, al ser método de apoyo de identificación, verificación, de evaluación, administración, es un método de apoyo que genera incertidumbres, ¿no? No te genera realidades. No, por eso dice, la matriz de riesgo no te da elementos cualitativos, te puede dar, digo, cuantitativos, te puede dar cualitativos, pero nunca te dará un elemento cuantitativo. Entonces, ahí es cuando tú tienes que empezar a prever, entonces, ¿qué otras herramientas hay? Oye, ¿hay herramientas específicas para identificar? Sí, claro, hay unas herramientas específicas para identificar, no sé, análisis Markov, análisis de árbol. Oye, y para llevar a cabo el proceso de evaluación, hay otros. ¿Puedes usar matriz de riesgo de apoyo? Oye, sí, y para llevar medios hay otra serie de herramientas. Lo que pasa es que a nosotros, CNBB, ¿no? Gafi nos pidieron lo base, lo mínimo, nos dijeron, pues de aquí, pero es de aquí para arriba. Entonces, la decisión que tendría que tener cada sujeto es, oye, ¿debo de continuar con matriz de riesgo? ¿Debo de continuar llevando a cabo la implementación de este sistema? ¿Debo ir por otros tipos de herramientas que son precisos o más precisos de identificación? Porque hay métodos de apoyo, hay métodos que no son, bueno, métodos que aplican, métodos que no aplican y métodos de apoyo. La matriz de riesgo solo es de apoyo, es decir, apoya a otros sistemas. Entonces ahí es donde se tiene que entender, porque eso es lo que vas a justificar en otro tipo de procedimientos o tendrías que buscar justificarlo para disminuir tu factor de riesgo, ¿no? Y es un punto bien complicado, yo creo que también, porque hay sujetos obligados, digamos, que en el arrendamiento, en actividad vulnerable. O sea, a lo mejor hay una persona que sigue el arrendamiento, sobrepasa umbral, está obligada a estar dada de alta en la UIR, enviar sus avisos, todo, pero vuelvo al desconocimiento. Si desconoce la ley, ¿cómo va a hacer una matriz? ¿Cómo va a implementarla? O sea, ya necesita especialistas, se vuelve muy complicado versus sector financiero, que a lo mejor son empresas morales más estructuradas, que a lo mejor hay un presupuesto para ese departamento. Entonces, creo que hay un reto enorme, enorme. Y ahí es donde quiero entrar a otro punto, porque en algunas pláticas es que las actividades profesionales no financieras designadas, actividades vulnerables,
dice, pero es que en todo hay riesgo, no nada más las que acota el artículo 17, Claro. ¿verdad? O sea, en muchas otras actividades, en todas las actividades hay riesgos. O sea, ¿por qué? ¿Tú qué opinas? ¿Estamos acotados en las actividades del artículo? ¿Nos faltan? ¿Hay que implementarlo ya de manera general? Porque volvemos al tema, el beneficiario controlador ahora ya es una obligación que está en materia fiscal, ¿verdad? Que ya se venía hablando, que ya se venía, viene acá, lo conocemos en la parte del sector financiero, ya PLD, ahora es una obligación. Y bueno, y vemos en otros países, hay burós de beneficiarios finales. ¿Cómo ves este panorama que te estoy platicando? Digo, es complejo, ¿verdad? Son puntos de Mira, vista sui generis. como ahorita les decía, ¿no? Muchos, yo desde mi opinión digo, bueno, los que, por tema de PLD, ¿no? Las actividades vulnerables en tema de delito de lavado, dices, oh, ya tengo cómo, ¿no? A mí ya me dijeron cómo. Preocúpense todos los demás sectores, porque tú dices, no, yo no soy vulnerable, y así como, no, yo no soy actividad, jaja, sí, pero tú estás peor, porque tú te riges por el de arriba solamente, si es por responsabilidad penal de la persona jurídica. O sea, agua, porque tú tienes un marco normativo que yo como sea le doy una pasadita, ¿no? Entonces, ese es en primera instancia. Dos, ¿cómo hacerlo? Creo que las empresas cada vez se requiere por el margen de globalización que haya un sistema más profesional, ¿de acuerdo? Las empresas tienen que tener un margen de profesionalización mayor. A mí me da mucha curiosidad cuando, por ejemplo, los clientes te dicen temas de beneficiario contado. Pero si somos empresa de nueva creación y no facturamos mucho. Es que no tiene que ver. Es que no tiene que ver. Tu margen de cumplimiento es tu deber ser, es decir, como siempre debió de realizarse. Es una lucha muy fuerte porque nuestro sistema jurídico y nuestra idiosincrasia no está hecha para eso, ¿verdad? Es una idiosincrasia de otras latitudes. Me gusta cuando me dicen, ¿no? Pero es que lo hacen solo las empresas grandes y habrá que preguntarse, ¿y por qué lo hacen las empresas grandes? Es decir, algún beneficio les debe de dejar para que lo realicen. Se puede hacer a menores escalas. El problema es que el cumplimiento va a ser grande, ¿no? Si han visto los programas anticorrupción del PNUD, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos con distintivos de integridad y demás, tú dices, el PNUD te dijo, esto es lo mínimo, ya con esto, ándale, tienes sistemas anticorrupción, volteas y dices, ay, perdón, o sea, es bastantito, ¿no? El programa de Tax Compliance de Prodecon, tú volteas y dices, es un monstruo, o sea, de verdad no se dieron cuenta o no conocen o no saben o así era como lo tenían que haber desplazado a ese punto. Ahora, tema de beneficiario controlador es un tema que no se va a quitar, ¿no? Nosotros en México, recuerden que ya tenemos un primer buró, como es un primer registro, que es para sistemas hidrocarburos y mineros y otra actividad. Se supone por el plan 2030 que el año que viene el sistema de registro de todos los beneficiarios controladores. Y ya todas las empresas tendrán que ir a manifestar beneficiarios controladores que indirectamente ya tenemos dos antecedentes, también hay que dejarlo muy claro. Uno, el año 2020, ¿no? Con la resolución miscelánea dijeron, épale, si tuviste movimientos desde que te constituiste y no se han reportado al SAT, tienes que reportarlos a más tardar en junio del 20. Ajá, o si eres de nueva creación, constitución o modificas dentro de los 15 días, tienes un registro de tenencia accionaria que tienes que estar generando. Y una de las preguntas es quién tiene el control de la organización. Entonces, desde 2020, técnicamente el SAT ya lo realiza, igual que en el Estado de Israel y Dinamarca, es copiado tal cual, de hecho viene en el manual de beneficiario controlador de Foro Global, ahí viene lo que hicimos, es lo mismo. Y el otro, el registro mercantil, ¿no? El registro mercantil que surge a partir del año 2018 y dice, épale, nace y dice, todas las empresas a más tardar el 12 de diciembre de 2018 deberán aperturar el libro, ¿verdad? Lo maneja de manera optativa, obvio debe ser una buena práctica, en la cual tú me digas cuál es tu libro electrónico y me manifiestes tu tenencia accionaria. ¿Qué están haciendo? Sistemas de control de beneficiarios controladores. O sea, ya existen dos antecedentes. Y viene, bueno, hay otra que se paró, ¿verdad? Yo digo que gracias a pandemia y demás, que es la famosa, esa ley que iba, o que está ahí guardada en el cajón, que es la ley de responsabilidades empresariales y debida diligencia corporativa, ¿no? Que decía, a ver, todas las empresas, era una chulada, a ver, todas las empresas deberán tener, por lo menos, gobierno corporativo, gestión de riesgos, control interno, ¿de acuerdo? Y compliance. Dice, mínimamente todas, en distintos tiempos. Las grandes empresas tendrán un año para implementarlo, las otras tendrán 5 años para implementarlo. Y todas deberán contar con un departamento de derechos humanos certificado. Si tú vulneras cualquiera de las conductas que estaban ahí, protección de datos, anticorrupción, delitos fiscales,
Tendrás que acreditar. Si no logras acreditar el debido cumplimiento, porque te van a entregar, o la idea era que te entregaran como una cédula, hagan de cuenta de empresa, si no lo acreditas, ¡pum!, será suspendido y no, tú y tus socios no podrán participar, si no me equivoco, por 5 años más dentro de cualquier empresa. Es Ok. una chulada, de verdad. O sea, dices, ay, Sí, obvio es tan fuerte, ¿no? Pero cuando tú volteas y ves todo eso y dices, bueno, beneficiario contador, ¿y qué nos encontramos en Imelec? Es que ¿cómo le damos vuelta, no? ¿Cómo no? Yo no quiero ser, ¿no? Entonces viene una serie de elementos. Vean la vinculación. Yo nada más encuentro un tema con ley de lavado muy importante. Yo soy, me vendes una casa, amigo. Tú me vendes una casa, ¿no? A Sonoc me vende una casa y llego yo, persona moral, y te digo, te voy a comprar la casa, ¿no? Y dices, bueno, ok, ¿tienes beneficiario controlador Carlos S.A.? No tengo, no tengo, y ya. Y tú volteas y dices como a Sonoc, yo ya pregunté, yo ya cuestioné, pero tienes una alerta que dice que cuando se tenga el indicio, ¿verdad?, de que yo quiero ocultar el beneficiario controlador. ¿Y cuál es el indicio? Que yo, persona moral, en 2024, yo ya tengo que saber quién es mi beneficiario controlador. Yo sé, Sonoc sabe que Carlos tiene obligación de saber quién es su beneficiario. El no manifestarlo conlleva ¿qué? El que no lo quieres hacer. ¿Qué conlleva? La presentación de una alerta de 24 horas. Ahí están dentro de los indicios que tiene marcadas la autoridad. Entonces, si hay un margen o vínculo que muchos dicen, no afecta en lo fiscal, no, si hay una vinculación, o sea, si hay un vínculo, se margen de ocultamiento, ¿no? Entonces, para sí. mí el tema de beneficiario controlador, con lo que viene a los nominados, ¿no? La modificación que hubo en agosto del año pasado para la regla, recomendación 24 y 25, donde dice, épale, quítate del tema de beneficiario controlador, los nominados, es decir, todos aquellos sujetos que aunque no se observe una dirección, hay elementos para verificar que, o sea, hay conocimiento de que ellos son los que imponen las decisiones en las organizaciones son nominados y tendrán el símil de beneficiario controlador para que no le quieras andar dando vueltas. Dice, un nominado jamás serán los miembros del Consejo de Administración. ¿Y cuál es la salida que en México hemos encontrado? Los del Consejo de Administración. Entonces, ¿cómo se interpreta acuérdense que la interpretación por 34B Quater de Código Fiscal es que lo tienes que hacer conforme a los criterios de Gafi. Entonces, ahí a los que andan girando, creo que lo complica. No sé si sea imposible, ¿no? Creo en la genialidad de muchos, pero habría que verificar si en realidad se cumple, ¿no? Así es. Qué interesante todo esto que mencionas, Carlos. Ya nos estás dando toda una cátedra que nos deja bien pensativos. Muy interesante la charla. Y bueno, Francisco, para ir dando cierre a esta charla, quisiera adentrarnos porque, sabes, Carlos, pues aparte de ser un gran profesional, pues ha estado pues dentro de muchas asociaciones, de comités, ha sido integrante de la Comisión Fiscal de Coparmex, de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, obviamente de los Institutos Mexicanos de Contadores, últimamente coordinador del propio Comité PLD de Labor Compliance. Entonces, y me estoy saltando como 20. Entonces, así, en esa expertise, ¿verdad? De ser miembro, de ser presidente, de ser director, de ser coordinador. ¿Tú cómo ves todos estos organismos que de alguna manera, pues así hacemos nuestro pequeño granito de arena para difundir la cultura, para atraer especialistas como tú que nos platiquen, que con su experiencia, pues compartir algo, porque la verdad sea dicha, hay miles de oficiales de cumplimiento, hay miles o cientos de miles de empresas sujetos obligados, y este desconocimiento tratamos de irlo, pues poco a poco, que se vaya disminuyendo esta brecha del desconocimiento con especialistas como tú, echando mano de estas asociaciones, de estos comités, de estos colegios. ¿Cómo ves esta parte del lado no, pues de estas organizaciones sin fines de lucro, estos comités, estas mismas colegios? ¿Cómo ves esta labor? Tú que has estado Pues en mira, a mí tantos, ¿no? siempre, yo te confesaré que yo siempre he estado en algunos los colegios de abogados, de contadores, me ha tocado, creo que es buena la labor, o sea, la labor siempre debe ser llevar el conocimiento, ¿no? Para mí siempre tienes que estar listo para compartir el conocimiento porque, como dicen, el conocimiento no es exclusivo de nadie, simplemente es un encuentro con él, ¿no? Tú te vas encontrando con el conocimiento si lo quieres buscar y si lo buscas debidamente, ¿de acuerdo? Eso es como tú vas a llegar. Creo que en el ámbito de las asociaciones, a mí me gusta que cada una tenga un margen de difusión. Eh, eh,
con los ideales, ¿verdad? Por desgracia, a veces el ideal de las personas no es el mismo que ideal que el de las instituciones, ¿de acuerdo? Entonces, si el ideal de la institución siempre es en pro de crear una cultura de bien para los agremiados, para los interesados, siempre darán frutos. O sea, yo creo que todo lo que das, recibes, ¿no? En las 7 leyes de la vida budistas, un día es el karma, y dice, tú no te debes de resistir, el karma es no te resistas a las circunstancias y a las situaciones porque te va a rebotar, a ti, a nadie más. Entonces, creo que siempre llevar el conocimiento, participar de los gremios, siempre es algo que te ayuda. Pero también creo que eso no se debe de nutrir con el estudio diario, ¿no? Y en el sector que el día de, por ejemplo, como Asonoc, que Work Compliance, ¿no? Que trabajamos, también debes de llevarlo a tu vida práctica, a tu vida diaria, no solamente, o sea, tienes que converger con los principios que tú mismo quieres aprender, eso es un punto importante. También es válido, bueno, quien aprenderá para ver cómo decimos, ¿no? Para darle la vuelta, aprenderá para esto. Pero también debes de ser propio y conocer tus limitantes y las limitaciones. Y una limitación no es que no puedas más, es que es entonces qué buscar para hacer más, ¿de acuerdo? Porque yo estoy en contra de que estoy limitado. Hasta aquí es mi limitante, ok, ya la encontraste, ahora crece, a lo mejor te hace falta otra asociación, a lo mejor te hace falta otro factor, otro gremio, un reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, el tema de oficiales de cumplimiento, yo siempre le he dicho, un oficial de cumplimiento, en grandes rasgos, pues es una persona que debe saber de todo, ¿no? Yo siempre he dicho que no se lo deseo a nadie, y no porque no es algo que deba de ser, sino que deben de ser, el primer elemento es el valor y la ética, creo, de un oficial de cumplimiento. A ver, yo soy oficial de cumplimiento de prevención de lavado de dinero. Oye, ¿tienes otros conocimientos? También puedo ser oficial de cumplimiento de protección de datos personales, ¿me explico? O sea, tiene que partir desde ahí el margen de ejemplo, porque muchas veces las organizaciones están tomando al oficial de cumplimiento para todo, y yo entiendo, pero también es válido decir hasta cierto punto, ¿me explico? Tiene que haber, o bien capacitarte para lograr todo eso, porque no hay limitante. Yo creo que en el conocimiento no hay limitante, las asociaciones para eso están, ¿no? Para eso es que se hacen esos cuerpos colegiados, y es válido, creo, participar de cada una de ellas, atraer, aprender de todos, pero y siempre saber que ni yo tengo la verdad, ¿no? Ni nadie tiene la verdad absoluta, sino que venimos a aprender siempre de cada uno con la humildad. En algunos momentos, yo recuerdo, ahorita estoy aquí en este foro y lo agradezco, pero también me acuerdo en mi época de estudiante que me costaba pagar un curso y ir a escuchar y lo valoraba. Y no olvidar esos orígenes para recordar la humildad y el querer transmitir. Yo creo que una obligación cuando uno está en el foro es transmitir, siempre con la verdad, siempre con lo que uno en realidad sabe. Si uno no sabe, es preferible decir, no, de eso sí, no te lo manejo, ¿no? ¿Para qué? ¿No? No, nadie va a culpar a otro por no saber, va a culpar a otro por haber dicho algo que del cual no tenía conocimiento. Entonces, también creo que los foros, como es la asociación, a muchos jóvenes, ¿no? En algún momento nos escuchan, pero en algún momento van a ver que la vida te lleva y van a estar aquí. Y tienes que estar preparado para estar aquí con ustedes, ¿no? El día de mañana, gente que da oportunidades, que nos permite esos espacios. Creo que siempre será una buena labor, Limelec. Totalmente, creo que esos principios de humildad, de compartir conocimiento, de estar también siempre bien preparados, siempre a la vanguardia, no solamente los expositores, sino también las personas a las cuales llevamos todo este conocimiento. Esa es la gran responsabilidad que tienen todas las asociaciones y entre ellas, obviamente, pues Asonoc. Sin duda, Así es. comparto lo que comentan Francisco, Carlos. Y ya iba a dar cierre, pero quiero una última opinión de Carlos, no Adelante, quiero adelante. que nuestro auditorio, Francisco, se quede sin conocer la opinión de Carlos, porque háblanos un poquito, ya no te quitamos mucho tiempo, pero de las certificaciones, de que la autoridad aquí en México es la que ofrece las certificaciones, somos algo sui generis para otras partes del mundo. Se hablaba que iban a quitarla de la UIF y luego que siempre no, que si es necesaria, que si no va a dar capacidad para los sujetos obligados, que si va a ser obligatoria, que si va a ser para un futuro tener también un informe de auditoría como el sector financiero y que se habla, hay mucha radiopasillo. ¿Qué nos comentas de estas certificaciones y del futuro de ellas, Carlos? Ya para dar cierre, perdón. Mira, mi abuelo decía que las armas son peligrosas en manos de gente descuidada, ¿no? Creo que la certificación de CNBB, pues es un margen regulatorio, ¿no? El margen de querer cumplir o de ver cómo cumplir y haber sido innovadores, ¿no? En esa materia.
Creo que está bien, me explico, creo que es positiva. Las otras certificaciones, tanto la WIF, IMCP, Work Compliance, no sé, todas aquellas que la de la Asociación de Especialistas Certificados, SEICAMS, creo que tienen un matiz distinto, ¿no? A ver, platicamos dentro de la de la WIF. La de la WIF, pues fue hecha realmente para los asesores, o sea, nos certificamos los asesores, los sujetos obligados. No digo que no, pero estoy seguro que no es más del 5% de los objetos obligados que en realidad fueron a certificarse, ¿no? Imagínate una señora que arrienda, ¿no? Viuda que heredó inmuebles, los arrienda, me voy a certificar. No. Es lo mismo que Creo la que maestría. el boom de ser certificado no le quita valía a nadie, ¿me explico? Pero hay que dar la justa valía a cada uno de los elementos. Es que tú eres capaz de estar en un margen de actualización constante y que a tus clientes les puedes mostrar que estás en un proceso de actualización constante con una forma de acreditamiento, ¿no? Eso creo que es loable y creo que está muy bien y pugno por ellas, ¿de acuerdo? Bajo ese entender, ¿no? Sin que las certificaciones te den un estatus de que lo sabes todo y lo conoces todo, porque por lo menos en el ámbito del lavado de dinero, los criminales hacen de todo, ¿no? Entonces, cuidado porque los goles se te van a meter por aquí, ¿no? Alguna vez tuve a la maestra Angélica Ortiz de mi maestra en el delito de lavado de dinero en la especialidad y ella decía, hay que tener mucho cuidado porque en estos foros, en este foro de temas de lavado, financiamiento del terrorismo, nunca sabes quién te está escuchando. O sea, nunca sabes a quién estás capacitando, ¿no? Algunos a lo mejor ya hemos tenido algunas experiencias raras, ¿verdad? Entonces, para mí sí hay que impugnar por la certificación, ¿me explico? O sea, la de la CNB para mí sí tiene una razón de ser muy importante. Para mí debe de continuar la certificación CNBB. Creo que le da un plus de conocimientos básicos mínimos a la persona, porque eso es una certificación que no lo digo yo, lo dice la CNBB, ¿no? Tu certificación te acredita con los conocimientos necesarios, ¿estamos de acuerdo? No te dice que eres el plus master experto, no, dice que tienes el piso que él requiere para que trabajes o colabores en una institución financiera. Eso es la realidad, ¿no? Y las otras pues, sirven para los asesores, para presumirlas, ¿no? Para que las pongamos ahí. Pero bueno, perdón, yo soy de los que creen que los títulos son para colgarlos en las paredes, ¿sabes? ¿No? O sea, de ahí en fuera para mí no sirven ni mucho porque ni tantos títulos te dicen que eres mejor o que sabes más. Hay una probabilidad, pero sí pugnar por la certificación. Yo sí creo que hay que pugnar por certificarse para estar con una constante actualización. Creo que eso es el beneficio principal, la constante actualización. Y un segundo beneficio es que hay empresas, ¿no? Sobre todo transnacionales, que le gusta que tengas muchas certificaciones para poder ser una persona a quien principalmente le des tú tus conocimientos, lo cual, pues, para mí es loable en esa visión si así lo tomas. La de la WIF, la verdad es que yo no le veo mucha razón. Yo creo que sería preferible que se certificaran auditores o que permitieran el margen de la auditoría, ¿no? Creo que eso sería algo preferible, ¿me explicó? Este, pero de ahí en fuera, que el sujeto obligado, persona física que presta dinero, arrienda, yo no le veo ningún sentido a que ellos lo hagan, ¿no? Porque ellos son empresarios o son sus negocios y para eso estamos todos los profesionistas en ese margen de capacitación. Pero lo justificaron, recuerdan, para que no tuviera un gasto el sujeto obligado, pero yo no creo que vaya a hacerse obligatorio, esa es mi perspectiva. Que creo que simplemente quieren otra vez ponerse una palomita ante las autoridades internacionales diciendo, mira, yo certifico también a mis sujetos. Habrá que validar si en verdad son sujetos, ¿no? Obligados. Muy de acuerdo contigo, pero yo creo que definitivamente una certificación no te dice que tienes todo el conocimiento habido y por haber ya, sino te da el piso mínimo, como bien mencionabas, al menos acá en la bancaria, y también lo creo que, bueno, en la institución financiera a lo mejor sí, el oficial de cumplimiento ya se tiene una certeza de que tiene esos conocimientos mínimos, bueno, puede funcionar, ¿verdad? Yo creo que lo demás, como tú bien dices, se ve lejano, ¿verdad? Que esta señora que te hace un arrendamiento se meta a certificación. Lo veo muy distante, muy difícil, ¿no? Concuerdo totalmente contigo. Pero bueno, pues se nos fue el tiempo, Francisco, con esta super charla con el maestro Carlos Pérez, que yo creo que va a ser de los podcasts más escuchados, esperados por toda la audiencia, con una de estas cátedras que nos dio, que nos me dejó pensativo. Yo ya voy directamente a los libros a ampliar el conocimiento porque me dejó con un súper buen sabor de boca. Yo creo que esto va a ser de beneficio para el gremio, va a ser trascendental. Entonces te agradecemos, Carlos, de tu participación en este foro de Azonoque, el podcast. Te agradecemos mucho, la verdad. Te mando un fuerte abrazo y bueno, quedamos súper contentos para una segunda invitación más adelante, ¿no, Francisco? Porque yo me quedé con muchas dudas. Esto fue lo último, ya se me acabó el tiempo. Totalmente, Limelec. Creo que el día de hoy recibimos una cátedra magistral, una masterclass
aquí del maestro Carlos, muchos puntos muy interesantes, muchas cosas para reflexionar con las que nos dejó, y yo creo que valdría toda la pena tener un segundo episodio en el podcast, y por qué no también traerlo a un webinar en Azonoc. Sin duda, porque como dice Carlos, no somos dueños del conocimiento, también hay que compartir un poquito de este avance, de lo poquito, mucho que sabemos, hay que compartirlo, y eso es lo que nos llevamos en el corazón. Todos los días sale un comentario, oye, yo tengo esta opinión, oye, esto, lo vemos diario en nuestros chats, y nos llena el corazón. Yo creo que ese es parte de esta plática. Al momento de que este podcast salga publicado, yo creo que va a ser en beneficio de miles de personas, ¿verdad? Ya tenemos ahí muchos escuchas, nos escuchan en muchos países de Latinoamérica. Estamos muy contentos con este proyecto. Yo creo que va a ser de mucho beneficio. Te agradecemos, Carlos, tu participación, y nos reiteramos a tus órdenes, ¿verdad? Para este foro siempre es tu casa, que vengas aquí a ilustrarnos, a compartir tu gran conocimiento. Te admiramos, te reconocemos y agradecemos tu participación de nuevo. Muchas gracias, de verdad, para mí es un honor, siempre es un gusto este tipo de invitaciones, me alegra mucho, y cuando gusten yo estoy a la disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Carlos. Hasta luego. Y nos vemos en Imelec. Hasta la próxima. Hasta la próxima.